Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con historias reales, con María. Active el botón de traducción a su idioma para entender la historia. Una mochilera en Costa Rica. Laura tiene 28 años y vive en Buenos Aires. Un día decide hacer algo diferente, algo valiente. Compra un tiquete a Costa Rica y prepara su mochila con ropa liviana, zapatos cómodos y mucha ilusión. El avión llega a San José de madrugada. Laura sale del aeropuerto y siente un aire caliente y húmedo. ¡Qué diferente de Buenos Aires! En el autobús al centro, una señora mayor se sienta a su lado. La señora se llama Carmen y tiene una sonrisa grande y ojos amables. Carmen pregunta: ¿Primera vez en Costa Rica? Laura responde: Sí, llegué ahora mismo. Todo es nuevo para mí. Carmen ríe y dice: Bienvenida, mija. Acá la gente dice pura vida para todo. Es nuestra manera de vivir. Laura repite despacio: Pura vida. Me gusta mucho. Laura llega a un hostal pequeño en el centro de San José. El hostal se llama Casa Verde y tiene plantas por todos lados. Hay hamacas, colores brillantes y olor a café recién hecho. Una chica joven atiende la recepción. Se llama Valeria y tiene el cabello negro y rizado. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde venís?, pregunta Valeria con energía. Laura responde: Soy Laura, vengo de Argentina. Quiero ver las playas y los volcanes. Valeria aplaude y dice: ¡Qué bueno! Tenemos todo eso acá. ¿Ya comiste algo? Laura dice que no, y Valeria la lleva a una soda cerca. Una soda es un restaurante pequeño y casero muy típico de Costa Rica. Piden casado, el plato más popular del país. El casado tiene arroz, frijoles negros, ensalada, plátano maduro y pollo. Laura prueba todo despacio. ¡Está delicioso!, dice con los ojos muy abiertos. Valeria explica: el casado se llama así porque es como un matrimonio de sabores. Laura ríe y responde: entonces es el plato perfecto para mí, que estoy soltera. Al día siguiente, Laura toma un autobús a la playa Manuel Antonio. El viaje dura 3 horas por montañas verdes y caminos angostos. Laura mira todo por la ventana con la boca abierta. Llega a un pueblo pequeño con casas de colores y perros durmiendo en la calle. Busca un hostal barato y encuentra uno llamado La Palma. El dueño se llama Rodrigo, un hombre de 40 años con sombrero y botas. Rodrigo pregunta: ¿cuántas noches querés quedarte? Laura responde: no sé todavía. Puedo decidir mañana. Rodrigo sonríe y dice: claro que sí. Acá el tiempo no corre. En la playa, Laura conoce a 3 viajeras más.
Son Ana, de México, Priya, de India, y Sara, de España. Las 4 hablan en español y ríen mucho. Ana pregunta, ¿viste los monos en el parque? Laura abre los ojos y dice, ¡hay monos! ¿En serio? Priya responde, sí, y también perezosos. Son tan lindos que querés llorar. Al otro día, las 4 chicas entran al Parque Nacional Manuel Antonio. Los árboles son altísimos y el aire huele a tierra mojada y flores. De repente, un mono pequeño baja de un árbol y se para frente a Laura. Laura se queda quieta y susurra, «No me movas, está mirándome». Sara saca una foto y dice, «Ahora sos famosa en Instagram, Laura». Después del parque, las chicas nadan en el mar. El agua es turquesa y caliente. Laura flota mirando el cielo azul y piensa, ¿por qué no vine antes a este lugar? Esa noche cenan juntas en un restaurante de playa. Piden ceviche de camarón, arroz con mariscos y agua de coco fría. La música suena suave y las estrellas brillan arriba. Sara levanta su vaso y dice, «Por las mujeres que viajan solas y no tienen miedo». Todas chocan los vasos y gritan, «¡Pura vida!». La última noche en Manuel Antonio, Laura escribe en su diario, escribe, «Vine sola y encontré amigas, comida rica, monos locos y paz en el corazón». Antes de cerrar el diario, escribe una pregunta para ella misma. ¿Cuándo vuelvo? Y abajo escribe la respuesta. Muy pronto.